Derechos humanos, principios fundamentales de la dignidad humana, por José Alexis Hurtado Ramírez, para la clase de Derecho Constitucional impartida por Cristian Felipe Luis Navarro. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Simplemente existen por el hecho de ser personas y buscan garantizar la dignidad humana. En materia de derechos humanos, los estados tienen obligaciones hacia ellos, como lo es respetar, es decir, abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos, también proteger, es decir, impedir que terceros, ya sea individuos o grupos, violen los derechos de otros, y por último, el realizar o cumplir. Esto quiere decir que tienen que adoptar medidas positivas como leyes, políticas o presupuestos para facilitar el goce de los derechos básicos como el derecho a la educación, la salud o la seguridad social. En la historia de los derechos humanos tenemos que retroceder al 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en París. El contenido de esta incluye derechos civiles y políticos como el derecho a la vida y la libertad de expresión, y derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la seguridad social y a la educación. Es la base de la posterior Carta Internacional de Derechos Humanos. Continuando por el 28 de julio de 1951, se adoptó en Ginebra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esto consagra el principio de no devolución que prohíbe a un país expulsar o devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o su libertad se encuentran amenazadas. Más adelante, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de la ONU adoptó dos tratados fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos transformaron los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos en obligaciones legales para los estados que las ratificaron. Juntos con la Declaración, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Unos años más adelante, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. Se basa en 4 principios rectores: la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por las opiniones del niño. En la Declaración Universal de Derechos Humanos hay varios de ellos, pero los principales son el derecho a la vida, derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad y la seguridad. La importancia de los derechos humanos es fundamental y multidimensional, ya que constituyen el marco ético y legal que garantiza la dignidad de cada persona en el mundo. También promueven la igualdad y la no discriminación, contribuyen a la paz mundial y la cooperación internacional y son fundamentales para el desarrollo social y económico. Al hablar de derechos humanos, sabemos que estos mismos pueden ser violados, y estas violaciones traen consigo consecuencias, como la discriminación racial y étnica. Su consecuencia viola sistemáticamente el principio de igualdad y la dignidad humana, afectando tanto a las víctimas individuales como a la sociedad en su conjunto. También el trabajo infantil y la explotación laboral tienen como consecuencia que actúan contra la dignidad y la seguridad de los niños y las niñas y perpetúan el ciclo de la pobreza y la desigualdad. También los refugiados y desplazados forzados, sus consecuencias son las manifestaciones de una cascada de violaciones que afectan la vida de las personas desde el momento de huir hasta su resentamiento. Y hablando de violaciones a los derechos humanos, también hay instrumentos internacionales encargados de la protección de estos,
como la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, el Sistema Europeo y el Sistema Africano. En conclusión, defender los derechos humanos es tarea de todos, cada acción cuenta. Si ves que un derecho humano está siendo violado, alza la voz y no te quedes callado.